documento que dice el acceso a la energía eléctrica como derecho humano constitucional. Para los primeros seres humanos en la Tierra fue necesario construir relaciones humanas para poder alimentarse, defenderse de animales o de la inclemencia del clima o de otros grupos humanos. De acuerdo con investigaciones, los primeros grupos humanos eran comunitarios. El territorio ocupado era colectivo, la vestimenta, los alimentos se compartían. Tal vez desde entonces se establecieron derechos y obligaciones entre ellos, de acuerdo con sus capacidades, edades, género, y así se efectuó una primitiva división social del trabajo. A través de observar los fenómenos naturales, descubrieron su funcionamiento y así, paulatinamente, aprovecharon para su beneficio estos conocimientos, que fueron transmitidos de manera oral como práctica. Cazaban animales y aprendieron a domesticarlos. Algunos de estos cultivaron también la tierra. Luego surgió el lenguaje, la escritura, los descubrimientos científicos, la imprenta, la educación. Así iba avanzando la humanidad a través de miles de millones de años hasta llegar a este siglo XXI. Qué rápido nos echamos ahorita, ¿no? En este avance de la humanidad vemos que los derechos humanos son la consecuencia de la lucha de los esclavos, de los siervos, de los campesinos, de los obreros, a través de los siglos, como afirmaba Marx. La historia, decía Marx, la historia de todas las sociedades, con excepción de la del comunismo primitivo, es la historia de la lucha de clases. Hoy, en nuestros días, tenemos el goce de los derechos humanos desde nuestro nacimiento: derecho a la libertad, a no ser discriminados; el derecho a la vida, a no ser torturados, a ser protegidos por la ley, a ser juzgados de manera imparcial, a la igualdad ante la ley, a la presunción de inconsciencia, a la nacionalidad, al asilo político, al libre tránsito, a la educación, al derecho. La propiedad privada y colectiva, a la salud, al trabajo, a un nivel de vida adecuado que asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. En especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, el derecho a los seguros en caso de desempleo, de enfermedad, de invalidez, de viudez, vejez, por mencionar algunos. Estos son reconocidos en la Carta Fundacional de la ONU de diciembre del 10 de 1948. Sin embargo, en esta carta, ¿saben de quién se olvidaron? Le hicieron los hombres, de las mujeres, ¿sí? Ahí no mencionaban para nada que las mujeres también tendrían derecho a esto. Entonces, tuvo que ser una mujer la que levantara la voz, no recuerdo su nombre, y ella plasmó en otro documento que esos derechos también debían ser para las mujeres. Por eso, mujeres, no se cansen de luchar. Yo creo que nunca se cansan. Ustedes son las que más animan las luchas en todos los comités y muchas veces las más consecuentes y responsables. Y ahí digo, porque ahí están mis cosas, no me Pero la Policía Internacional ha lanzado una feroz ofensiva en contra del proletariado, tendiente a eliminar conquistas históricas como el salario mínimo remunerador, la seguridad social, la jornada máxima de trabajo, igualdad de salarios para trabajos iguales, la seguridad en el empleo, la prohibición del trabajo infantil, etc. Se busca además la eliminación de los sindicatos como instancias de organización, de defensa y representación de la clase obrera frente a los patrones, del derecho a la huelga. Esto significa ni más ni menos que se arriba poco a poco a una condición de semi-esclavitud de la fuerza de trabajo. Otra característica del neoliberalismo es apropiarse de los bienes de los países administrados por los respectivos estados nacionales, como son empresas petroleras estatales,
las instituciones de seguridad social, el IMSS o el ISSSTE, la educación, etc. Pues afirman sus intelectuales de la clase en el poder que el Estado es un pésimo administrador. En cambio exigen que el Estado sirva a sus fines de acumulación capitalista, entre cuyas medidas está, por supuesto, la disciplina de obreros y campesinos frente a los proyectos y megaproyectos del gran capital. Es decir, se reprime a los obreros y campesinos que se alcen a defender sus intereses frente al gran capital. Por otra parte, los gobiernos del PRI y del PAN, sometidos al imperio de Estados Unidos, desde 1982 acataron la política neoliberal capitalista del gobierno y las transnacionales yanquis, que con la firma del TLC en 1994, que estaba en pelón Salinas, en el sumieron aún más a México en la miseria, la sobreexplotación, el hambre, la represión, la inseguridad, así como el incremento paulatino del precio del gas, la gasolina, etc. Si ustedes recuerdan, fue exactamente también cuando apareció el EZLN y les cambió la jugada a muchos. En ese contexto, la conformación del Movimiento Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica fue organizarnos en comités de base por calles, colonias, barrios, etc., para luchar por una tarifa del pueblo y para el pueblo, cancelar los adeudos por carecer de base legal y ser impagables, borrón y cuenta nueva, así como elevar al rango constitucional el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano y la renacionalización de la industria eléctrica. Hemos denunciado y resistido el incremento del costo arbitral hidroeléctrico que viola lo estipulado en los artículos 22, 23, 25, 26 y 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los primeros y séptimos de la soberanía permanente sobre los recursos naturales, sobre los recursos naturales de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada el 14 de diciembre de 1962, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1996, los artículos 1, 5, 11 y 13 de la Proclamación de Teherán, por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, y el 13 de mayo de 1968, de la Declaración del Programa de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de julio de 1963. Yo creo que ya dejamos de mencionar todo esto. Coincidimos en lo dicho en la tesis del tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, que decía, lo dice: el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como derecho humano por ser un presupuesto responsable para el goce de múltiples derechos fundamentales. O sea, la gente no puede vivir sin energía eléctrica. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos humanos, económicos, sociales y culturales, como la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, la educación de calidad, el acceso a los servicios de protección de la salud, un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, la vivienda digna y decorosa, el acceso a la cultura y a la formación y a sus tecnologías, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido Internet, la libertad de expresión e imprenta, la libertad de profesión, industria, comercio y trabajo, entre otros. El ejercicio de estos derechos depende cada vez y en mayor medida del suministro de energía eléctrica. En efecto, en el estado actual del desarrollo científico y tecnológico, los satisfactores materiales e inmateriales, tangibles e intangibles,
se encuentran estrechamente ligados a la energía eléctrica, la cual es usada en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana para generar energía lumínica, mecánica, térmica, así como para el procesamiento de la información y de la realización de las telecomunicaciones. Por eso, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano por ser un presupuesto indispensable al constituir una condición necesaria para el goce de múltiples derechos. Bueno, solo que, con una acotación, dichos preceptos están también contemplados en los tratados internacionales firmados por México, arriba mencionados. Es decir, México debe subir a rango constitucional la energía eléctrica como un derecho humano. Y para que eso suceda, las empresas prestadoras del servicio eléctrico deben ser empresas públicas, las cuales estén al servicio del continuo mejoramiento de las condiciones del pueblo. Y ese sí es uno de los objetivos que están dentro de los documentos básicos que hemos planteado, que la industria eléctrica debe estar en manos de sus propios trabajadores, no en manos de iniciativas privadas. Ponemos el énfasis a lo mandatado en el artículo 31 constitucional, fracción cuarta, que dice: contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es decir, cada mexicano tiene la obligación de pagar los impuestos y servicios generados por el Estado para seguir funcionando. Estos pagos deben ser de acuerdo a su condición social y económica. Por eso dice de manera proporcional y equitativa. Y eso es lo que estamos buscando con plantear una tarifa social justa, una tarifa social acorde a los ingresos de los trabajadores. Los costos en materia de gas, agua, predial, tenencia y, por supuesto, el pago del fluido eléctrico se debe realizar de esta forma. Dicho de otra manera, la tarifa eléctrica debe ir de acuerdo al ingreso del salario. Para lograr tarifas del pueblo en materia de electricidad sea una realidad nacional, que esto sea una realidad nacional, es necesario revisar el tema de los subsidios eléctricos y por lo menos, como mínimo, regresarlos a antes de la funesta reforma peñista, los cuales los primeros 250 kilowatts de consumo se otorgaban dichos subsidios. Así como para las comunidades más pobres del país, donde no pueden pagar lo más elemental de la canasta básica, se debe garantizar su consumo de fluido eléctrico de manera gratuita, pues esto no pasa en los 200 kilowatts. Lo mismo sucede con los estados o ciudades de la República Mexicana que tienen climas extremosos, ¿no? Como allá en Sonora, en el sureste también, hay varios lugares en los cuales debería haber una tarifa especial. Desde el PNUE combinamos a los diputados de todos los partidos a aprobar la reforma energética planteada por la 4T y se eleve a rango constitucional la energía eléctrica y que cumplan su papel de tribunos del pueblo y no del interés de la minoría rapaces. Eso, hasta que haya otro cambio, podrá ser de Preguntas. ¿Hay preguntas? Una pregunta, compañero. Sí. Bueno, en la parte que dice que debe cobrarse en proporción al salario, ¿no es una contradicción? Si nosotros estamos planteando que incluso como movimiento debemos tener una agenda amplia en donde una de las, digamos, de las consecuentes luchas sería que el salario mínimo debe ser para todos, ¿no? Entonces, si nosotros decimos en proporción, estamos alimentando la idea de que va a haber diferentes salarios. Por otro lado, yo considero que tendría que ser una tarifa del pueblo, o sea, establecerlo como tarifa del pueblo,
y que en ese sentido, ahí sí, vienen los kilowatts de consumo, pero creo que esa parte tendríamos que discutirla más acerca de la proporción, porque entonces creo que estamos entrando en una contradicción, ¿sí? Y tendría que ser mucho más claro, de acuerdo a lo que estamos también luchando nosotros como trabajadores, como la clase trabajadora, que queremos ese establecimiento. Claro que hay una diferencia, por ejemplo, en los estados donde se consume más en época de calor o de frío, ¿no? Claro que sí está eso, esa debe ser otra consideración, pero creo que la base de salario mínimo no sería adecuada. Estamos de acuerdo. Sí. Acuérdense que esto que traemos aquí... Más bien, sería salario mínimo, no de acuerdo a la proporción del salario en cada lugar. Sí, acuérdense que estamos aquí y estamos presentando propuestas para discutir. Se supone que ese es el mecanismo que debemos efectuar en el menú. Cuando se hacen las reuniones en el menú de cada 15 días y se hacen propuestas, planteamientos, etc., todas estas propuestas, los representantes de cada comité que están ahí, deben llevarlas a sus comités, a sus bases, y ahí discutirlas y llegar a decidir entre todos lo que debe ser lo mejor, como ahorita Sonia de manera muy precisa nos corrigió y estamos de acuerdo. O sea, de eso se trata.